Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112:1. Seamos todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Me voy a permitir hacer una oración para poner este culto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias primeramente, Padre, porque tú nos permites, Señor, un día más de vida. Señor, gracias, Padre, porque tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, y a pesar de todo lo que somos, nos permites, Padre, acercarnos a ti, Señor, y poder alabarte, Señor. Bendice, por favor, este culto, Padre, que tu palabra sea escuchada, Señor, que bendigas a todos los hermanos que estamos aquí, que bendigas también a los que están por llegar y a los que no vinieron, Señor, que tú repares, Padre, en su vida lo que les impide venir, Señor, para que puedan estar aquí congregados, Padre, y seguir alabando y aprendiendo de tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Mas yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. No dependo de emociones, yo te canto porque creo. Esto es más que sentimiento, es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta tu amor. Jesús, por ti viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Cristo eres grande.
física o digital, es momento de hacer nuestra profesión de fe. La tomamos con la mano derecha si es posible. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me atrevo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Sí, démosle paso a nuestro pastor. Bueno, hermanos, vamos a concluir la serie sobre la familia. Ya nos tocó a todos, ¿verdad? Ya nos tocó a todos. Sí, ahora, pues muy ad hoc con el día, vamos a hablar precisamente sobre la paternidad. Sobre la paternidad. La familia, un diseño original de Dios, 8. Es el último de la serie y la segunda entrega de la serie de los padres. Padres bien padres, ¿verdad? Quedamos. Padres bien padres. Y me encantó. Teníamos un huequito déjenme platicarles, ahora sí que intimidades en la planeación. Y teníamos un huequito, hubo un desfase en lo que está predicando Led con el resto de las iglesias, porque tuvieron un invitado, etcétera, etcétera. Y entonces decíamos, esto lo recorremos un día antes, o digo un domingo antes, o a la siguiente semana, o qué hacemos, pero me queda bien claro que Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. Y este fin de semana, pues se hizo mucho énfasis en los varones, en los padres que ya son padres, en los padres que fueron padres, o en los que van a ser padres. Es decir, el papel del varón. Y entonces se puso a votación, mis queridos hermanos, ¿qué pasaje vamos a hacer? Y el pastor Alex Cunillé de Oreb Cancún propuso el Shema. Ahorita les explico qué es eso del Shema. Y que lo ponen a votación y que gana el Shema. Déjenme decirles que para someter, según las reglas parlamentarias bautistas, una propuesta a votación tiene que haber sido secundada por alguien. Entonces se secundó y después, ¿hay otra propuesta? No, o sí hubo otra propuesta por ahí, pero entre los pastores que estábamos ahí en la reunión, pues ganó el Shema. Y qué bueno, porque yo fui el que secundó. Y qué bueno, porque yo fui el que votó también. Y es que me encantó la propuesta del pastor Alex Cunillé. Fíjense que está bien interesante. El Shema está basado en Deuteronomio 6, del 4 al 9. El Shema es una declaración importantísima para el pueblo de Dios. Los hebreos en aquel tiempo lo empezaron a recitar por lo menos 2 veces al día, al momento de la oración, el Shema. Y es un llamado de atención primero. ¿Sí han visto en las películas cuando están en una reunión y de repente alguien va a hablar? ¿Qué hacen? Tuc, 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 le tocan una copa o una campanita o alguien eleva la voz. Yo me imagino a Moisés así en medio de la congregación de las centenas de miles de hebreos, y de repente les llaman la atención, para que presten atención, para que dejen de hacer lo que estén haciendo y se dediquen a escuchar. Y entonces me encanta porque la declaración la podemos dividir en 3 partes, mis queridos hermanos. Es Deuteronomio 6, del 4 al 9, el que vamos a ver, ¿ok? La primera parte es la llamada de atención, el grito de Moisés para que toda la atención se centre con él. Después una declaración muy importante que dice: Jehová nuestro Dios uno es. Ahí podemos decir que termina la primera parte. La segunda parte es
un mandato muy claro y muy simple que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y del 6 al 9, ¿qué es lo que está haciendo? Una recomendación que huele a orden. Es un mandato. Por eso dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, no es opción, es un mandato de Dios expresado a través de Moisés. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Fíjense qué lindo mandato. Ahorita vamos a desglosar todo esto. Después de leerlo, oramos y nos vamos a la introducción. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito. Tu palabra es hermosa, Padre. Tu palabra es viva, es eficaz, es vigente, es sabia, y es una palabra fuerte porque nos confronta con nuestra propia realidad o con la realidad de nuestro entorno, y es una exhortación para cambiar nuestra realidad y nuestro entorno. Gracias por ello, Padre bendito. Te pedimos que seas con nosotros, que sea tu voz la que se escuche, que sea tu palabra la que hoy estudiemos, que conozcamos tu voluntad para con los padres, con esta circunstancia de la paternidad, y que nos permita ser unos padres bien padres, conforme a tu voluntad. A todos y a cada uno de los que escuchen, Padre bendito, a todos y a cada una de nuestras hermanas también, que conozcan y que valoren y que evalúen y que mediten también sobre esta palabra, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Y por qué en mi oración pido que las hermanas mediten? ¿Por qué en mi oración pido que mis hermanas evalúen? Porque es muy sencillo, las hermanas no pueden ser padres, ¿verdad? Aunque a veces tenemos la costumbre de decir, es que fui padre y madre. No, es que fui mamá y papá al mismo tiempo. No, a lo mejor es una mamá extraordinariamente buena, que suplió lo que tenía que suplir. Les digo que ya averigüé, y no es mala palabra, lo que tenía que suplir el balagardo aquel, y no lo hizo. Pero no puede ser padre, ¿me explico? Igual el papá soltero quizás asuma características o papeles o roles que podrían ser de una madre, pero no puede ser madre. Es un papá que a lo mejor asumió y decidió suplir esas necesidades. Me encantó el día de ayer la definición que dio el pastor Gilberto de qué es amar. Me gustó. Me dijo, amar es suplir las necesidades del otro. Está padre, está padrísimo. Y entonces, ¿qué es ser papá? ¿Cómo podemos saber qué es ser papá? Porque hablamos antes de quien no es papá, pero asume el rol de papá. ¿Qué es ser papá? Ser papá, desde el punto de vista de la biología, es poner la mitad del contenido genético de un nuevo ser, ¿verdad? Sí. Pero eso los convierte en padres, pues a lo mejor biológicos, ¿verdad? Porque a lo mejor fue lo único que hicieron en toda la existencia. Solamente poner su material genético y se acabó. Y eso les convierte a lo mejor en padre biológico, ¿verdad? Si toman una muestra de sangre, pues van a ver que ese chamaco es 50% del papá y 50% la mamá. Pero nada más. Y yo creo que eso es algo muy corto para poder decir soy papá. ¿Qué otra cosa entonces debería de ser la característica de ser padre? ¿Qué es entonces ser padre?
Y creo que volvemos a aterrizar al concepto que hablaba ayer el pastor Gilberto. Ser padre es asumir ese rol y, si de verdad ama, suplir las necesidades de la personita. Y eso nos abarca lo que hablábamos la semana pasada. La formación física, es decir, le tengo que proporcionar abrigo, sustento para el alimento, cobijo, ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Y hay quien lo hace. Y entonces ya tiene dos papeles. Ya dio la mitad de sus genes y asume la manutención. ¿Y eso es ser papá? Creo que tampoco, ¿verdad? Creo que tampoco. Hay historias en donde dicen, bueno, mi papá pues nunca nos dejó sin comer, pero nunca me corrigió, nunca me enseñó nada, nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nunca me dijo qué tenía que modificar, nunca me enseñó nada. Entonces papá es otra cosa, es algo mucho más grande. Y después hablábamos de la formación física y después dijimos de la formación del carácter, ¿verdad? El carácter. ¿Y qué es eso? Muchas veces los niños aprenden por imitación. Nadie va y le dice a su hijo, a ver, mira, ven, esta se llama cuchara, tienes que aprender que esto es una cuchara. Generalmente los niños aprenden que si alguien de los adultos le dice cuchara a ese objeto, aprende a que eso es cuchara. Aprende por imitación. Y estamos hablando del lenguaje, que es una de las cosas primitivas, digamos, en la enseñanza y el aprendizaje. Primitiva, aprenden por imitación. Entonces quiere decir que lo que yo haga o lo que yo diga va a dejar una huella, una impronta en el carácter del hijo. Como yo me comporte, va a reproducirse en buena medida en la generación que sigue. Y entonces, si yo no soy un buen ejemplo, si yo miento, si yo vivo una vida dispendiosa, si yo vivo esclavizado de las cosas del mundo, vamos a tener dos posibilidades. Yo lo he visto en familias en donde el padre es alcohólico. Una, se reproduce y se vuelven alcohólicos los hijos, o a lo mejor por ahí hay alguna persona que detesta tanto lo que vivió que lo va a evitar a toda costa. Conscientemente va a decir, yo no quiero reproducir el infierno que viví en mi infancia. Qué horrible, qué feo. Pero entonces el padre también tiene que ser ejemplo y tiene que enseñar y tiene que mostrar este tipo de circunstancias. ¿Y eso lo hace de manera integral un padre como Dios quiere? No. Podrá entonces dar el material genético, dar el sustento físico y participar en la educación, digamos, en el carácter y en la formación de la personalidad de la siguiente generación. Pero puede ser para bien o puede ser para mal. Esa es una realidad. Y entonces, ¿qué sigue? Pues nos vamos a lo que sigue, en lo social. En lo social. Pero vemos un padre que se pierde en las cosas del mundo. Y a veces, fíjense, no necesariamente en cosas malas, no necesariamente en cosas pecaminosas, pero antepone cosas del mundo por sobre su relación con Dios. A veces nos esclavizamos del trabajo. Les comentaba yo que Ale pensaba que yo no me bañaba. El trabajo, ¿ok? A veces no es eso. A veces, como Narciso, que se enamoró del reflejo que veía en el agua de sí mismo, por eso se habla del narcisismo, ¿sí? Y los vemos en el gimnasio a veces, ¿no? Que están metidos, salen de trabajar y se van al gimnasio.
Están en la mañana, entran a las 8, salen a las 4 y en lugar de ir a su casa, se van al gimnasio. Y ahí se avientan 4 o 5 horas, ¿no? Y hacen una rutina de eso y se van al espejo. Como Narciso. ¿Sí? Y entonces anteponen eso. A veces hay gente que lo hacía con el deporte. Digo, a mí me tocó, ¿no? Mi papá jugó béisbol y mi papá después fue entrenador de voleibol. Y entonces llegaba sábado y domingo y mi papá se iba a sus actividades deportivas. En esa época. Hubo épocas en donde priorizó la relación con los hijos, pero ya éramos adultos. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente cosas malas, pero sí estamos mostrando cuál es nuestra relación con el mundo y qué papel pueden tener los hijos, a lo mejor marginal en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es ser papá? Sí, participar en todas esas 3 cosas que ya les he comentado. Pero entonces, ¿qué es ser papá? Como dice la serie así bautizaron la serie en Oreb, mamás nivel Dios, hijos nivel Dios. ¿Qué es ser papá nivel Dios? De eso nos habla Moisés precisamente, espiritual. Y si solamente es un padre espiritual y no suple todas las demás necesidades, tampoco es un padre nivel Dios. ¿Sí me explico? Es la suma de todo, es participar en la manutención, en la creación del carácter, en la cuestión social, es dedicarles tiempo, es enseñarle, pero también es darle la enseñanza más importante que hay en el mundo mundial, como dijera Joaquín Sabina, la enseñanza y la educación espiritual. Ay, entonces sí, ya voy a ser nivel Dios. ¿Y qué podía yo enseñarle a mis hijos de ese aspecto si yo era ateo? ¿Qué podía yo enseñarle a mis hijos si estaba perdido en la mundanalidad? Mundanalidad. Eso es lo que les podía enseñar. Pero cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos toma en la mano, cuando Dios nos quebranta y entonces dice, ahora sí, lo voy a hacer como yo quiero que sea. Eso es lo que Moisés nos habla en este pasaje. Voy ahora sí a la primera enseñanza. Oye Israel, Jehová uno es. Subí la voz a propósito. ¿Sí? Oye Israel, Jehová uno es. Es sin duda, mis queridos hermanos, esa es una declaración muy significativa para el pueblo hebreo. En aquel entonces, Moisés no está dando nuevos mandamientos, no les está diciendo nada nuevo, les está diciendo, oye Israel, no te distraigas. Oye Israel, ya no sigas ídolos. Oye Israel, no te creas nuevos dioses de creer en otros o de crearse otros. Está diciendo, oye Israel, Jehová uno es. Y le está diciendo, es nuestro Dios. Moisés está desarrollando a detalle, está explayándose en lo que es los 10 mandamientos, el decálogo de los mandamientos. Y les está diciendo, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sí se acuerdan? Ese hasta el catolicismo lo obligaban, hasta lo obligaban a decir así, ¿verdad? No sé, pero a ustedes se los enseñaron cantadito. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. 1, ¿sí? Amarás a Dios, es correcto. Es correcto. Entonces lo que Moisés está haciendo es eso. Oye, Israel, Jehová uno es, no te distraigas. Oye, Israel, estoy recordándote el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí?
hace énfasis, recalca la importancia de lo mandatado directamente por Dios Todopoderoso. ¿Quién está hablando? Es Dios. Y Dios les está diciendo, oye, no hay otro, no hay más, no hay otro. Ahora que íbamos a Ciudad de México, vi un anuncio que decía, gracias glorioso, así decía, Judas Tadeo. Le están dando honra y orna a quien no es. Entonces les está diciendo eso es lo mismo que requerimos ahorita. Una llamada de atención. Oye, Jehová uno es y Jehová es tu Dios. Importante declaración para ese tiempo, cuando los demás pueblos tenían multiplicidad de dioses, cuando tenían muchísimos dioses. Había un Baal para cada pueblo, entonces había la asamblea de los Baales. Pero acá es Jehová, el único Dios. Y les recalca la importancia de esto mandadamente. Empieza con una orden y les dice, oye, es decir, escucha. Traemos un pleito luego Carlita y yo. Déjenme decirles. Por el tiempo que yo viví en el norte me acostumbré a decir, pues luego nos escuchamos. Y ella me dice, es oír, papá, es oír. No, pues me acostumbré a decir escucha, a escuchar o a mirar en lugar de decir ver. Entonces es pleito casado entre ella y yo. Pero es eso, oye, le está diciendo escucha. Y eso quiere decir Shema en hebreo, escucha. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No solamente quiere decir escucha, quiere decir obedece. Fíjense qué interesante. Esa palabra en hebreo es la misma palabra para decir oye y para decir obedece. Así que cuando les está exhortando, es mucho más que el simple acto de oír. Escuchar es poner atención a lo que se oye, ¿sí? No es lo mismo oír que escuchar. Y a lo mejor ahí tiene razón Carlita, ¿verdad? Cuando uno oye, a veces oye nada más el ruido de la voz de alguien que está hablando. Pero cuando uno escucha, entiende el mensaje, decodifica el mensaje que está recibiendo. Escuchar es evaluar lo oído, someterlo a un juicio de valor y decidir si es bueno o es malo. Fíjense todo lo que es escuchar, no nada más es captar el ruido. Someterse a un juicio de valor y decir si lo que está expresando la otra persona es bueno o es malo. Y si yo evalúo eso, debo tomar decisión y postura a lo que se me está expresando. Y poder decidir si lo acepto o no lo acepto. Todo eso es escuchar. Dios ha creado un pueblo, le ha depositado su fe, le ha depositado la ley, le ha depositado su palabra, le ha depositado su fidelidad de Dios. ¿Y el pueblo cómo ha respondido? Con infidelidad. ¿Se acuerdan que Moisés se tardó tantito más allá en el monte Sión? Y cuando bajó, ¿qué había? Mucho alboroto. Y pensó, dijo, se están peleando, estos cuates se están peleando ya o están desesperados. Y cuando llega, ¿qué encuentra? Fiesta. Se habían hecho un becerro de oro para adorarlo. Y le habían puesto el nombre de Dios, de Jehová. Fíjense que no estaban adorando a otros dioses, estaban adorando, según ellos, a Jehová, en una adoración a mi modo, a mi manera, no como Dios la manda, sino como a mí me apetece, como a mí me parece. Y eso no es una adoración que le agradezca, que sea de verdad, de agradecimiento y de fidelidad a Dios, no. No te escucho, Dios. Me hablas, te oigo, pero no te escucho. Y como no te escucho, no te obedezco. Y como no te obedezco, creo
¿Qué puedo adorar a mi modo? ¿Se dan cuenta? Cómo hay engaño y sutileza. Por eso cuando Moisés les dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Está hablando de eso, está hablando de escuchar, está hablando de obedecer, está hablando de seguirle sin regateos. Busquemos entender a plenitud qué quiere decir eso. Y cuando nos dice Jehová uno es, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Hay quienes rechazan a la Trinidad, hay quienes rechazan a Jesús como Dios o al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como parte de Dios mismo, con todos los mismos atributos. Y utilizan este pasaje para decirlo. Jehová uno es y fuera de él no hay nadie más. Sí, hay dos posibilidades de interpretar esto. Dice, es nuestro Dios y es único, no hay otro como él. Es el único Dios verdadero, no hay más. El único Dios que es todopoderoso, el único Dios que es omnisciente, que es decir, que sabe lo que es, lo que fue, lo que será. El único omnipresente, que está en todos lados. El único que es 3 veces santo, 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 santo. El único que es absolutamente fiel, el que es absolutamente leal, el que es absolutamente sabio. No hay otro, no hay otro. Y eso es parte de lo que quiere decir cuando dice Jehová uno es. No hay ninguno como él. No quiere decir que Jesús no sea Dios. No quiere decir que el Espíritu Santo no sea parte de la Trinidad. Lo que quiere decir es que como él no hay otro. Y que podrá haber muchos dioses. Y dice uno en la antigüedad, ay, ¿cómo podrían seguir la gente a Moloch, por ejemplo? Un dios al que le sacrificaban a los bebés. Era un dios de metal, con la panza hueca, con los brazos así, y que le depositaban a bebés para que rodaran rumbo a su panza hueca donde había llamas encendidas. Y la gente adoraba a Moloch. Dice, no puede ser, ¿no? Pues no nos espantemos, porque en la actualidad sucede lo mismo. Hay quien adora cosas que son aberrantes. Aberrantes, dice uno, ¿cómo puede ser que estén en eso? Hay una imagen que la mafia, los malos, la maña, dicen en el norte, ni siquiera existió. Es más, ni el catolicismo lo acepta. Valverde, no sé si lo han conocido o escuchado. Pero hay gente que lo adora. Hay gente que lo adora. A mí me costaba trabajo llegar a trabajar cuando me tocaba trabajar las noches del 28 de octubre, que es la celebración de Judas, porque cerca del hospital donde yo trabajaba había un templo ahí y había una bola de asaltos, pero como no tienen ni idea, de gente intoxicada con pegamento, las famosas monas. Se juntaban ahí y después se dispersaban y andaban asaltando a los alrededores. Habían ido a un acto religioso, pero ese es su Dios. Igual de aberrante que adorar a Moloch, igual de aberrante de adorar a cualquier otra persona, figura o cosa, cuando el único que merece adoración, honra y alabanza es Dios, Jehová mismo. Así que dice uno, bueno, ok, esa es la primera aseveración, el primer llamado de atención. Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Oigan, ¿y entonces cómo le tengo que responder a ese Dios? ¿Cómo Él espera que nosotros respondamos a eso? ¿Cómo es eso? Él es el único Dios verdadero, es Jehová, y fuera de Él y aparte de Él no hay otro Dios. Es un Dios absoluto,
y Él es además absolutamente Dios y poseedor de cada uno de los atributos de que son exclusivos, y ese único Dios decidió revelarse a ese pueblo que Él mismo creó de acuerdo con su absoluta independencia y constancia de acciones. Y solo Él tiene ese nombre, Jehová, Yahvé, o todos aquellos nombres que se le conocían en la antigüedad, Elohim, y con todos esos atributos, Jehová de los ejércitos, Jehová sana, Jehová proveedor, solamente Él. No necesitaban muchos Baales, y Él se presenta así. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Él nos dice quién es. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Cuando Moisés le dijo, ¿y quién le digo que me manda? Yo soy el que soy. Así de sencillo. El único que tiene poder y que se muestra. El único con ese nombre. Y entonces ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer? Rechazar el politeísmo. ¿Qué es eso? Pues crear nosotros dioses o creer en otros dioses. O el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La fusión de una fe verdadera con las costumbres del mundo. Entonces debo de decirle no al politeísmo, debo decirle no al sincretismo, que reduce al Dios absoluto a una deidad tribal, a una deidad grupal o incluso nacional, pero lo reduce. Jehová no es una noción abstracta, sino el absoluto Dios viviente. Jehová no es creado por los seres humanos, no es producto de filosofías, no es producto del pensamiento. Él es Dios desde antes de la creación del universo. Y así se está presentando. Y esa llamada de atención que hace Moisés, primera, oye Israel, Él es nuestro Dios y es uno. Es una manera de centrar nuestra atención, centrar nuestra adoración, centrar nuestra mente, nuestro corazón para lo que sigue. Me ha tocado escuchar, ¿sí? Alguien que ve, por ejemplo, una actriz o un actor así que son pero guapísimos, ¿no? Y nos enteramos que le pusieron el cuerno. Y dicen, pero ¿cómo le puedo poner el cuerno a esta mujer que tiene todo? Dios mío, vela. Así es Dios. ¿Y cómo podemos decir, pues cómo le vamos a poner el cuerno a Dios? Adorando otras cosas. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces juzgamos bien fácil las cosas, pero cuando se nos habla con una verdad tan grande como que Dios es uno, único, el único Dios viviente, el Dios absoluto, no podemos aceptar que nuestra mente se desvíe, que nosotros caigamos en infidelidad, como lo hizo el pueblo reiteradamente en la historia del Antiguo Testamento, reiteradamente. ¿Se acuerdan cuando Jacob sale después de que su suegro lo engañó? Ese sí quería a la mujer, sí se enamoró de ella. Trabajó 7 años para que le dejaran casarse y le dieron a la hermana. Y dice, bueno, no, pero yo la quiero a ella. Pues quédate otros 7. 14 años trabajó para ella, para poder ser esposo de ella. Y después cuando huyen, cuando el suegro lo empieza a perseguir porque él es próspero, ¿qué fue a reclamar el suegro? ¿Sí se acuerdan? A su Dios, a su ídolo. Y no, nosotros ni traemos nada. Probablemente hasta lo escondió y se sentó encima de él, la hija. Entonces podemos ver, era su idolito, ese era su Dios, que no se pudo defender siquiera de ser robado. Y a ese le estaban depositando, a ese le estaban depositando su confianza y su fe. Así de absurdos nos vemos y nos escuchamos cuando desviamos nuestra adoración hacia imágenes, hacia ídolos, hacia esculturas, hacia pinturas, o lo que es peor, a cosas que nos desvían nuestra atención de ese llamado que hace Moisés. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no te distraigas. Acá tu atención, acá todo tu corazón, toda tu mente,
todas tus fuerzas. Y reitero la pregunta que no respondí. ¿Cómo tenemos que responder a esto? ¿Cómo Dios quiere que respondamos a esto? Pues amando. Amando. La segunda parte del versículo nos da como consecuencia, si yo escucho, si yo obedezco, si yo tengo conciencia de quién es Dios, mi respuesta tiene que ser acorde, tiene que ser congruente con eso, ¿no? La consecuencia lógica entonces tendría que ser amarle. Y amar, mis queridos hermanos, es una decisión, no es un sentimiento. El otro puede ser enamoramiento, pasión, locura transitoria, alguna cosa así, pero no es amor, no es amor. El amor es consecuencia de un proceso de razonamiento lógico. Tener conciencia de quién es Dios, pues primeramente nos debe abrumar, mis queridos hermanos, ¿no? Cuando yo empiezo a conocer de Dios y veo su inmensidad y veo sus características, pues me voy haciendo chiquito, ¿no? Chiquito, chiquito, chiquito. Como polvo en la galaxia, dice una alabanza de Eli. ¿Qué puedo ser? Un granito de polvo en la inmensidad de la galaxia. Y empiezo yo a tomar conciencia de eso y me da temor. No porque le tenga terror, ¿verdad? Porque sé que es un padre amoroso, sino un temor reverencial. Dios mío. Y luego pensar que ese Dios maravilloso, inmenso, inmensamente santo, inmensamente sabio, se despojó de su gloria y vino por mí. Y entregó su vida en la cruz del Calvario. Siendo inmensamente grande, inmensamente poderoso, inmensamente santo, cayó a las ofensas para entregar su vida en la cruz del Calvario. Por mí, por usted, mi hermana, por usted, por todos y cada uno de nosotros. Y entonces, pues lo que más sucede es que uno se abruma más y da más temor reverencial. ¿Cómo liberó a Egipto? Oiga, dándole con las plagas, ¿sí o no? Podía haber hecho así, pum, y que cayeran aquellos todos, sí. Se podían haber salido caminando de inicio, ¿verdad? Con toda la riqueza de Egipto y todos los egipcios arrasados. ¿Tiene Dios poder para eso? Sí, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque quiso mostrar su poder, quiso mostrar quién era, quiso mostrar quién tenía el control y quiso mostrarle a su pueblo que estaba allí para ellos, en fidelidad. Y entonces dice uno, no, pues amarlo, es la respuesta lógica. Y amar es una decisión, pero ¿qué creen? Amar es una decisión que no acepta medias tintas, ¿eh? Ahí es como el embarazo. No puede uno estar ahí, está medio embarazada, ¿eh? Está como 30% embarazada. No, está embarazada o no está embarazada. Así es el amor a Dios. ¿Se le ama o no se le ama? ¿Se le reconoce como nuestro rey o nuestro soberano o no? Y estamos perdidos. Entonces, el amor a Dios es una decisión sin medias tintas. No hay de otra. Es el único Dios verdadero, es el único Dios de Israel y por lo tanto el amarle es la única manera de responder conforme a su dignidad y el lugar que debe tener. El lugar que debe tener Dios. El único que merece es ese. Así que cuando dice la demanda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, veamos que era corazón en aquel entonces. Excluye la mediocridad. Se oye bien fea la palabra, pero excluye la mediocridad. Te amo a medias tintas. Medio sí te amo. No. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio y por lo tanto lo vomitará de su boca. Y lo utilizamos para esto. No quiere a los mediocres. Mejor, si no lo vas a amar, no lo ames nadita, para que no seas mediocre. O si lo vas a amar, ámalo completo. No, lo que está diciendo es sobre la utilidad. Lo que habla ese pasaje de Apocalipsis es de utilidad. ¿Qué es eso de la utilidad? Entonces,
Si amo, me entrego completo. Si medio amo, si medio sirvo, o si medio me acerco, pues eres tibio. Y no le agrada al Señor. Él quiere, y es su palabra la que nos dice, amarlo con todo el corazón. El corazón es la base de las emociones en general para el pueblo hebreo y para el amor en particular. Perdón. El corazón simboliza la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. Y luego sigue el alma como el centro de la personalidad en el hombre, para describir el amor como inundando toda la conciencia. Y esto se añade con toda la fuerza. ¿De qué? En el Shema, el cuerpo y el alma. Ámame con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza, con toda tu decisión. Perdón. En la psicología hebrea, el alma refleja el principio de la vida. El alma, la palabra es nefesh, representa los sentimientos y los deseos humanos. Amar a Dios con todo el alma significa que cada creyente tiene que colocar a Dios en el centro de su vida y todos los deseos en las manos de Jehová. O sea, no hay de otra. Y permitir que Él controle la vida. O sea, si te amo, te obedezco. Si te obedezco es porque te amo. ¿Sí me explico? Si medio obedezco, pues a lo mejor medio amo. Y como quedamos que no es de medias tintas, pues a lo mejor no amo. Y se queda uno pensando, dije, híjole, vamos a hacerlo retrospectiva. ¿Cómo está mi relación con Dios ahorita? ¿De verdad lo amo? ¿De verdad me entrego? ¿De verdad le dejo que controle mi vida? ¿De verdad lo pongo en primer lugar en mi vida? ¿De verdad lo obedezco? Eso es de las cosas que tenemos que hacer. Si amo a Dios, lo obedezco. Y lo tengo que amar como Él quiere que lo ame, no como yo lo piense que lo debo de amar. No, como Él quiere que lo ame. El alma y la fuerza es el principio espiritual rector a partir del cual podemos observar y escuchar sus mandamientos. Si yo le amo, le obedezco. Si yo le obedezco, sigo mi vida viviéndola conforme a su voluntad, no como a la mía. Es decir, le dejo el principio rector de mi vida. El ejemplo que les he dado otras veces, ¿no? Imaginemos que vamos en la carretera hacia donde hacia Guatanejo. Está rico. Iztapas y Guatanejo. Me voy a ir porque hay reventón ahí. Y me encuentro al Señor Jesús pidiendo aventón. ¿Sale? Y le digo, sí, Señor, súbete a mi vida, sí, vente, pero te voy a llevar a donde yo voy. Pues yo ya tengo mi destino marcado, yo ya, ¿así lo invito o qué? O le digo, Señor, ¿qué haces aquí, Señor? Qué honor estar contigo. Ten, Señor, las llaves de mi carro. Yo me voy de copiloto, pero tú llévame a donde tú quieras. Porque yo sé que a donde tú me lleves va a ser infinitamente mayor y mejor que a donde yo iba. Entonces podemos regatearles el lugar del piloto o dejarle el control de nuestra vida a esto. El amor se demuestra andando en los caminos del Señor. El amor se demuestra andando en los caminos del Señor. Y entonces nos regresamos al principio del sermón. ¿Qué decía el pastor Gilberto? Amar es suplir las necesidades. Si yo camino en la senda del Señor, busco suplir principalmente la necesidad espiritual de la gente que yo amo, como principal responsabilidad del Padre. Ser aquel que dirija la vida espiritual de los hijos. Ser aquel que dé ejemplo de relación con Dios. ¿Sí me explico? No puedo yo exigirle espiritual al hijo
si yo no tengo una adecuada relación con Dios. Si yo no priorizo mi relación con Dios y lo dejo de manera secundaria. Pues, sé que hay Dios, tengo una noción de Dios, creo en Dios según lo que yo creo, pero no obedezco y no escucho. Entonces no es congruente con el amor. Y lo mismo sucede en las parejas, lo mismo sucede, quien me ha escuchado predicar les digo lo mismo, ¿no? Oye, te amo, sí, pero hazle por el otro lado la patada. No, le digo que la amo y paz la patada. Y dice, no, hechos son amores y no buenas razones, hechos son amores. Si ama a uno a Dios, se tiene que notar, no necesita uno decirlo, se tiene que notar, tiene que verse, debe demostrarse andando en los caminos del Señor. Y luego nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntan los fariseos, le agrega otra cosa, le agrega la mente también. Mateo 22, 37 al 40, Marcos 12, 29 al 31 o Lucas 10, 27, son los evangelios sinópticos, los que se estudian juntos, los que traen el mismo pasaje y nos dice Cristo, ¿qué es lo que dice Cristo cuando le preguntan los fariseos? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Y el segundo, le dicen los fariseos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto, dice el Señor, está toda la ley y los profetas. Oiga, hay mensajes, uno los encuentra en el internet, uno los encuentra, oiga, ¿puedo amar a mi prójimo más que a Dios? ¿Es humanismo? ¿Eso es humanismo? Porque entonces, ¿a quién entonces vamos a decir, ay, qué bueno era? Pues al hombre. ¿Y Dios dónde queda en la ecuación? ¿Fuera? No. El Señor no puso en primer lugar amarás al prójimo. El Señor puso en primer lugar, porque es el único lugar posible para Dios. Amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. El segundo es consecuencia lógica del primero. Si amas a Dios, también vas a amar al prójimo. Pero no es al revés, no es al revés. Hay comunidades en donde se pondera esto. Vamos a amar al prójimo. Y conocemos gente así, ¿no? Gente que dicen, ¡ay, qué buena es! De veras, nada más le falta ser cristiano. Sí, de verdad, hay gente que es amable en su trato, es honesta, es desprendida de las cosas materiales, regala cosas, participa en campañas, por ejemplo, de donación del Teletón, y en fin, o sea, es buena persona. Y dice uno, qué lindo sería encontrársela uno allá, ¿no? En el cielo. Pero no cree en Dios. No, pues entonces, de nada sirve. De nada sirve, porque el primer mandamiento y el más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Es el gran mandamiento. Y créanme que no hay mandamientos más sublimes que estos. Y la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, ¿cómo fue? Nos creó, nos dotó de cosas, creó un pueblo, le depositó su palabra, lo cuidó, lo protegió, le hizo que viviera las consecuencias de su infidelidad. Sí, pues cayó bajo Babilonia, bajo Persia, bajo Grecia, bajo Roma, consecuencias de su infidelidad. Y después, ¿cómo fue? El acto más sublime del amor de Dios fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se fue revelando de manera gradual, se fue dando a conocer de manera gradual. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el acto más sublime de amor. Es el máximo te amo que existe en la historia de la humanidad. Porque te amo, muero por ti. Y literal, ¿verdad? Porque luego en los enamorados así dicen, no, yo sin ti no vivo.
No, si vives, sigues viviendo, ¿verdad? Te amo porque sin ti no puedo vivir. No, sí puedes vivir. Sí puedes vivir, ¿no? Y resulta que pues ya a los 6 meses ya tienen otro que le dicen lo mismo. Sin ti no puedo vivir. Y a lo mejor lo dice sincero, sí lo siente, pues sí lo quiere, pues. Pero oigan, con el único con el que no podemos vivir es sin Dios. Ahí sí no puedo vivir sin Él. Ahí sí no puedo acceder a la vida eterna sin Él. Ahí sí no estoy dando una respuesta como Él quiere, si no lo pongo en el lugar que Él merece. El primer lugar en mi vida. El primer lugar en mi vida. Amar con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón, significa una entrega total a Jehová. El amor, decíamos, no es una emoción, sino la decisión de obedecer. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer sus leyes. Jesús nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Fíjense qué interesante, ¿eh? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿vale? ¿Los guardo? Sí, lo amo. ¿No los guardo? Quedamos que no hay medias tintas en eso del amor, ¿verdad? O Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, se nota que lo amo si yo guardo sus mandamientos. ¿Sí me explico? Es palabra del Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque Jesús está diciendo, también mi amor se va a manifestar en ti. Qué precioso, es una promesa enorme. Y luego dice Primera de Juan, ya no el Evangelio sino las cartas, Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? Es un pensamiento reiterado de Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado, el más joven, aquel que en amor se recargaba en el regazo del Señor. Conoció el amor de primera mano y ahora nos dice, el amor es Jesús, y amar a Cristo es escucharle y obedecerle. ¿Se dan cuenta cómo va todo ligado en el Shema? Es preciosa esto. Y ahora nos vamos a la última parte, a la que ahora sí concierne al Día del Padre. Dijeran, ay, qué introducción tan larguísima. No, ya llevamos 2 enseñanzas. Vamos a la última. Así que no hay duda quién dirige las palabras Moisés, ¿eh? Después de decir estas 2 declaraciones importantísimas, ¿se dirige a quién? Al Padre. En el pueblo hebreo, el encargado de la enseñanza espiritual es el papá. Es el papá. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos cuando se convierte un centurión? ¿Sí se acuerdan? Es el capítulo 12 donde Pedro no quiere ir a predicarles y le dicen, mata y come, no hagas inmundo lo que yo he purificado. Y se convierte, dice el centurión, ¿y quién más? Y toda su casa. Así es. Porque es el papel que nos da Dios a los padres, el de ser la guía espiritual en la familia. Si yo soy omiso, aunque cumpla con las otras 3 partes que hablábamos en el inicio del sermón, no estoy siendo un padre bien padre, no estoy siendo el padre nivel Dios, según dice la serie de Oreb, ¿verdad? No, estoy siendo omiso. ¿En qué? En lo más importante. Y a lo mejor lo puedo proveer muy bien, a lo mejor le puedo proveer de una situación social, escolar, pero no en lo espiritual, lo estoy fallando. Y a lo mejor puedo incidir positivamente en su carácter, puedo tener muy buenos ejemplos en otras características, pero si no es en lo espiritual, estoy fallando en la parte más importante. Moisés habla de la responsabilidad del varón en la educación espiritual en casa. El padre es el encargado de que en su casa se hable de Dios. El padre debe ser el encargado
de que en su casa se conozca a Dios. El padre tiene que ser el encargado de que en su casa se viva conforme a la voluntad de Dios. Así que está bien importante, está bien fuerte. Ahora sí nos tocó, creo que más fuerte a los varones que todo lo que hemos visto en la serie, ¿verdad? Ya hablamos de los hijos, de las mamás, de la responsabilidad como esposos, pero ahora nos dice, es de ustedes, no hay de otra, no hay medias tintas. El padre es el encargado de la educación espiritual. ¿Y cómo empieza? El versículo 5. Es un mandato, o sea, no es de que quieras, esto es lo que está mandando Dios, es un mandato lo que está diciendo. Cada israelita en ese tiempo, o cada creyente en nuestro tiempo actual, debemos aprender las leyes, debemos aprender los mandatos de Dios y enseñarlos. Hay quien contrata, por ejemplo, a alguien para que le vaya a ayudar a hacer el quehacer, ¿verdad? Y he escuchado así pláticas de señoras, dice, pues sí, pero tú eres bien floja, ni siquiera sabes tú hacer el quehacer, ¿cómo le vas a exigir? ¿Sí se dan cuenta? Tienes que saberlo hacer para que después tú le exijas. Lo mismo sucede con la educación espiritual de los hijos. Tengo que hacerlo yo. Los hijos me tienen que ver, como el ejemplo que les decía del aprendizaje del idioma, para que busquen imitarme, para que busquen hacer lo que yo hago, lo que ven en casa. Hay un dicho ahora que dice, ¿quieres saber cómo es Andrés? Pues vive con él un mes. Sí, lo han escuchado. ¿Quieres saber cómo es Andrés? Pues vive con él un mes. Pues sí, es realidad. Es porque se deja ver quién es conforme a la manera en que se vive. Así que enseñar las palabras de Jehová a los hijos es una responsabilidad del varón. Y luego nos dice el pasaje, para que los digas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso les decía de esa palabra, que no sé si existe o ya me la inventé, la paternidad y la abuelicidad, ¿vale? Es decir, preocuparme por las generaciones. Dice la palabra de Dios, hallaré fe en esta tierra. Hallaré fe en esta tierra. Pregunta el Señor cuando, hablando de su segunda venida, hallará fe en esta tierra. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién sabe? No lo sé. A lo mejor como 1000 años son un día para Él, pues todavía tarda otros 1000 y de mí no va a quedar ni la salea, nada. Pero si yo incido en mis hijos y mis hijos en los hijos de los hijos, podemos pensar que cuando Él venga va a hallar fe en la tierra. ¿Se dan cuenta la importancia y la trascendencia de esto? Y decíamos, lo menos que es ser padre es haber donado la mitad del material genético. Eso es lo menos importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede que no tenga hijos biológicos, pero puedo tener hijos espirituales. ¿Y cómo los voy a educar a mis hijos espirituales? Que a veces son más grandotes que uno, ¿eh? ¿Cómo? Con testimonio, con palabra, con ejemplo, con guianza. ¿Para qué? Para que haya Jesús fe en la tierra cuando Él regrese. No importa que no sea el hijo biológico, no importa, dijimos, es lo menos importante. Lo más importante es enseñarles la palabra de Jehová a los hijos. Cada nueva generación tiene que aprender a obedecer a Jehová y cada nueva generación debería aprender a amar a Dios. ¿Y en qué momento? Dice uno, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Día y noche, dice la palabra, en casa o en el campo. Cada padre tenía que repetir la palabra de Jehová a sus hijos. ¿Hasta qué? Hasta que se hiciera algo natural de la vida. Una manera cotidiana de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y les dicen la orden de atar la palabra en la mano y en la frente. Es una manera simbólica, mis queridos hermanos.
hubo en ese tiempo quien se lo tomó real, quien dijo, sí, me tengo que amarrar la palabra. Pues entonces en la comunidad judía, después del exilio de Babilonia, lo tomaron de manera literal. Ahí escribían en un pergamino, en un papiro, el Shema y otros pasajes bíblicos, los hacían en pequeños rollos y los metían en cajitas memoriales y atadas en los brazos durante la hora de la oración. Estas cajitas se llamaban tefilim o filaterías. Y había otras cajas que colocaban en los postes de las casas. Esas cajitas se llamaban mezuzá. Lo tomaron literal. ¿Y eso me sirve? No, ellos lo tomaron muy literal. ¿Pero de qué está hablando entonces Dios? Es una figura simbólica. Póntela como frontales, ahí están mis frontales, ¿va? Adelante los ojos, para que vea mejor y para que se interponga entre mi visión y lo que veo del mundo. Sí, cierto. Dios es todopoderoso. Y podemos decir, no puedo ver con los ojos literalmente, ¿va? Como con los ojos de Dios. No, pero si me pongo el frontal, ahí sí voy a ver el mundo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios y conforme Dios quiere que yo vea el mundo. ¿Puede hacerlo? Es todopoderoso. Dice una alabanza de Santiago Benavides, que se llama La Pastillita de la Fe. Dice que sería bien fácil que hubiera pastillitas de la fe, ¿verdad? Ya estoy viendo que estoy a medio mes y ya no tengo para cumplir mis compromisos. Pues agarro mi pastillita de la fe y ya, ¿no? Ya todo se soluciona. O estoy fallando en una cosa, pastillita de la fe. Pero me encanta cómo termina esa alabanza de Santiago Benavides. Dios no quiere pastillita de la fe. Dios quiere un trasplante de corazón. Quiere quitarnos el corazón endurecido y poner su corazón en nosotros. Y entonces sí, obedezco, escucho y vivo conforme a su voluntad. Y si su voluntad es que lo transmita a mis hijos y ellos a sus hijos, estaré cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces sí lo puedo entender. Él no quiere simbolismos. Él lo que quiere es que efectivamente su palabra viva, se tatúe en nuestro corazón. Es más, que quitemos ese corazón de piedra que tenemos como seres humanos y que podamos tener un corazón conforme a Dios. Ser un padre bien padre. Ser un padre nivel Dios. El padre conforme al corazón de Dios. Y voy a enumerar, porque no me voy a explayar en cada una de las cosas, pero las voy a enumerar. Creo que ya di elementos para entender algunas. ¿Qué es lo que quiere Dios de los padres? El padre conforme al corazón de Dios escucha a Dios. Decía el Señor, mis ovejas conocen mi voz. Reconocer la voz de Dios en medio del griterío del mundo, en medio de la mundanalidad, reconocer su voz y seguirla. El Padre, conforme al corazón de Dios, escucha a Dios. Y si le escucha, decíamos que era la misma palabra en hebreo. La segunda parte, el Padre, conforme al corazón de Dios, obedece a Dios. ¿Ok? Y decíamos, es consecuencia lógica de escucharle a detalle el obedecerle. El Padre que Dios quiere que seamos, pone la palabra de Dios en su corazón, es decir, en el centro de su ser. Es decir, vive en torno a la palabra y por la palabra. El Padre que quiere Dios que seamos, repite las palabras a sus hijos. El Padre que quiere que seamos, enseña la palabra
a los hijos. Fíjense, eso es diferente. Yo la puedo repetir, pero no les explico, no les enseño, no les hago diferenciar, no les doy discernimiento, no les doy elementos para que ellos decidan lo bueno y lo malo, lo que es conforme a la voluntad de Dios o lo que es conforme a la voluntad del mundo. Eso es enseñar, darles esos elementos, que no solamente escuchen, sino que comprendan la palabra de Dios. Y lo más importante, da testimonio a sus hijos de vivir conforme a la voluntad de Dios, como punto número 6. Es un chiste también cristiano e incluso entre pastores, ¿no? Que dice uno, oye, qué bonito sermón, qué bonito, nada más te falta vivirlo. ¿Sí? Es un chiste así. Pero sí, o sea, dar testimonio de vivir conforme a la voluntad de Dios. De nada sirve si yo les repito la palabra, si yo les enseño la palabra, pero en mis hechos hay incongruencia. Porque entonces no les estoy enseñando a amar a plenitud a Dios, sino les quiero enseñar a amar a Dios a mi modo. La parte número 7, el Padre conforme al corazón de Dios lleva a sus hijos a los pies de Cristo. 8, el Padre conforme al corazón de Dios habla y vive en todo momento amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Oiga, todas, pero todas, es que todas, ¿sí me explico? Todas. Nadie puede estar ocupando el lugar de Dios. Nadie, ni nada. Porque entonces no escuchamos, no obedecemos, no amamos, no damos testimonio. Si se dan cuenta cómo todo va ligado y concatenado. ¿Ok? El Padre, conforme Dios quiere, mientras vive, camina los senderos de Dios. Dice, ahorita vamos a leer el versículo, pero dice, en los caminos, cuando salgas, cuando llegues, en la noche, cuando te despiertes, cuando te levantes, en todo momento debes vivir conforme a los senderos de Dios. 10. El Padre, nivel Dios, inicia el día agradeciendo a Dios en oración y termina el día agradeciendo a Dios en oración. No hay de otra. No hay de otra. 11. El Padre, conforme al corazón de Dios, lleva atada su palabra en el corazón, en sus manos, en la mente y en todos lados. No importa que nadie me vea. Ayer hablaba en uno de los talleres, uno de los hermanos, qué diferentes somos cuando estamos delante de gente y cuando no lo estamos. Y se nos olvida que ahí cuando estamos con gente o cuando no estamos con gente, ahí está Dios. Ahí está Dios. Entonces, lleva atada la palabra. 12. Mantiene la vista enfocada en Dios. Dice, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, mantengo mi vista enfocada. Que todo lo demás que yo viva, que me toque vivir, tenga que ser en relación, perdón la redundancia, en relación a mi relación con Dios. Mi relación con Dios debe ser prioritaria. Y todo lo que me toque vivir aparte, lo tengo que ver bajo la óptica de mi relación con Dios. No hay de otra. El Padre, conforme al corazón de Dios, escribe la palabra en su casa. No literal, que se ponga a decorar, no. Es que la pone en su casa de manera visible, con su testimonio, con su manera de vivir, con su manera de relacionarse con Dios. Y eso tiene que incidir en su manera de relacionarse con los demás. 14 y penúltima, el Padre, conforme al corazón de Dios, depende de Dios. Sabe de su dependencia, se sabe dependiente. Y dice la palabra de Dios, nada de lo que tengas no te ha sido dado. Es decir,
Mis carencias me fueron dadas. Mis apremios me fueron dados. Mis logros me fueron dados. No soy yo, ni es por mí, es por Dios. Y si tengo carencias, si tengo situaciones difíciles, quizás estoy siendo sometido a prueba en mi relación con Dios. Y si tengo abundancia, con toda certeza estoy siendo sometido a prueba en mi relación con Dios. Porque si eso me hace que me desvíe, entonces anda mal mi relación con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Si tengo pruebas, respondo. Si no tengo pruebas, respondo. ¿Pero cómo respondo? Conforme a Dios quiere. Está bien, mi hermanito, porque aquí hay paludismo y otras que transmiten, entonces se vale cuidarnos. Ahora, ya la última, la 15. El Padre, nivel Dios, toda su vida gira en torno a Dios. No hay de otra. Y entonces sí entendemos lo que nos quiso decir Moisés en el Shema. Ahora sí. Dice el versículo 6 al 9, en la versión Reina Valera, que fue la única que leí ahora esta vez. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Ahora sí ya comprendimos qué es lo que Dios nos quiere decir. La educación espiritual prevalece sobre los otros aspectos, porque todos los demás aspectos van a ser bendecidos cuando el Padre está postrado a los pies de Cristo. Y entonces me doy cuenta y reflexiono yo, híjole, qué mal padre he sido. Y entonces, ¿qué me queda? Pedir perdón. Porque ¿dónde nos enseñaron a ser padres? ¿Dónde hay una escuela para padres? Primaria, secundaria, preparatoria para padres, para que te prepares desde niño a cómo vas a ser padre de grande. Ojalá lo hubiera. ¿Cómo aprendimos? Dando tumbos, con errores, con malos testimonios, con malas guías, no viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, eso amerita pedir perdón. Primeramente a Dios y después a aquellos a quienes hemos agraviado no viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esa es una realidad. Y es un buen momento hoy día del Padre para orarle a Dios y decir, Padre Celestial, hazme un Padre conforme a tu voluntad. ¿Y por qué decía de inicio que este mensaje es pertinente para todos, incluso para las mujeres? Mis niñas, consíganse a alguien que pueda dar el perfil para un buen esposo, para un buen padre. Mis hermanas, si han tenido que vivir situaciones difíciles, perdonen, oren. Ayer un hermano daba testimonio en un grupo de trabajo y me decía, mi esposa es inconversa, mi esposa me rechaza por eso, mi esposa genera pleito por eso. La amo muchísimo, pero tenemos problemas espirituales en casa. ¿Qué le decía yo? Pues lo que dice la palabra, ¿verdad? No lo que digo yo, ni en base a mis experiencias, ni en base a lo que he visto, ni a lo que he vivido. Si yo le hablara de eso, pues lo aventaba al matadero al pobre. ¿Pero qué le dije? Pues vamos a la palabra de Dios, mi hermano. Mire, vamos a buscar 1 Corintios 7 y nos vamos al capítulo en donde dice, ¿quién quite y se convierta? ¿Quién quite y se convierta? Tiene un marido que es inconverso, persevere, tenga paciencia y amor
¿quién quita y se convierta? ¿Tiene una esposa que es así? ¿Quién quita y se convierta? Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Pero de inicio, pues busquemos un perfil, ¿no? Busquemos un perfil de alguien que se acerque al ideal de Dios. ¿Lo hay? No, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos injustos. Pero hay quien es piedra y hay quien se convierte en lodo moldeable. Seamos lodo moldeable, puestos en las manos del alfarero divino que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos moldee conforme a su voluntad, que nos moldee conforme a sus deseos, que nos moldee como Él quiere que seamos. ¿Para qué? Para que demos buen testimonio a los hijos y los hijos de los hijos, y para que después de todo esto, cuando Él venga, encuentre fe en la tierra. Esa es su voluntad. Entonces, la exhortación está bien fuerte. ¿A poco no nos tocó peor a nosotros, hermanos? ¿A poco no? La responsabilidad espiritual está bien fuerte. Está bien fuerte. ¿Qué creíamos que nos íbamos a librar, varones? No, hombre, nos toca. Nos toca. Ahora, de cómo respondamos, eso habla de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Termina esta serie, no sé ustedes, pero a mí me encantó la serie de la familia. Me encantó. Nos trató aspectos cotidianos, diarios, en los que estamos inmersos todos los días en nuestra familia, y de verdad que nos moldee Dios a todos y a cada uno, al papá, a la mamá, a los hijos, y que seamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí termino esto, como se llamó la serie en Oreb, una familia nivel Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, por tu exhortación, porque es una palabra que confronta, lo dije la semana pasada, Padre, y perdón que lo repita, pero es una palabra que conforta y que nos invita a no seguir siendo iguales, Padre, sino a ser transformados por tu gracia, por tu misericordia, por tu sabiduría inmensa, Padre, y haznos, moldéanos a tu forma y a tu parecer, Padre. Tú sabes que somos pecadores, tú sabes que fallamos, tú sabes que no podemos engañar, que podemos decir, pero tú sabes lo que hay en nuestro corazón, Padre, y principalmente, pues, a quienes decimos ser hijos tuyos, Padre bendito, exhórtanos, corrígenos, guíanos, danos disciplina, Padre, para hacer conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre bendito, por todos aquellos que han tenido el privilegio, la dicha, la fortuna de ser padres. Bendícelos, Padre, a cada una de las familias de aquí. Bendícelas, guárdalas, guíalas en tus caminos, Padre. Hazles vivir conforme a tu voluntad. Haznos vivir conforme a tu voluntad y permítenos, Padre bendito, dar una respuesta como tú quieres, amándote, adorándote, alabándote por sobre todas las cosas, porque es el único lugar que tú tienes y que tú mereces. Toda la honra, toda la gloria y todo el honor para ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Digamos nuestro texto lema y después alabemos al Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio. Y
necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.